bien, vamos a seguir. Mi nombre es Eduardo Portas y hoy vamos a hacer un video más de nuestra clase de comunicación. Básicamente hoy vamos a hablar de los tres modelos de comunicación imperante en el mundo moderno. Vamos a hablar del modelo estadounidense, el modelo europeo y el modelo iberoamericano de comunicación. Voy a empezar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue el primer país que se planteó estudiar a la comunicación como un área de conocimiento específica. Estamos hablando de siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, ¿de qué se trató en ese momento el estudio de la comunicación? Básicamente de ver a la comunicación como algo funcional, como algo que debe resolver un problema y como algo que generalmente deja dinero. Entonces, la corriente de pensadores de Estados Unidos de principios del siglo XX planteaba la comunicación como algo completamente utilitario. Es decir, la comunicación está ahí para hacerme útil a algo. Ese pensamiento, como quiera que sea, sigue el día de hoy. En Estados Unidos es claramente obvio que siguen con esa línea de pensamiento los estadounidenses, pero claro, han recibido muchísima influencia de otro tipo de pensadores. Básicamente, Estados Unidos, de lo que deben acordarse es que es muy importante el aspecto materialista, funcional, de resolver problemas prácticos. Eso es lo importante en esa primera corriente estadounidense de la comunicación, que hay autores importantísimos que plantean los primeros modelos comunicativos a partir de lo que había dicho Aristóteles en la retórica, ya saben, emisor, mensaje, receptor, pero los estadounidenses retoman este esquema tan básico y lo problematizan mucho más con respecto a la realidad contemporánea del siglo XX. ¿Por qué? Porque en esa época ya teníamos medios eléctricos, medios como la radio, los periódicos obviamente, estaban empezando a tener muchísima importancia en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Entonces la comunicación como tal, como un área de conocimiento específico, surge a partir de esa gran influencia de medios eléctricos tecnologizados que cambian las sociedades industrializadas radicalmente. También hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está siendo, la población de Estados Unidos está cambiando rápidamente, la gente se está yendo cada vez más a las ciudades y eso está motivando que la gente se comunique de forma distinta y que lo que comuniquen los medios de comunicación afecta de forma distinta a las personas que los están leyendo y que están ejerciendo distintas acciones, que están tomando distintas decisiones a partir de esos medios de comunicación, a partir de la información que están recibiendo en estos medios. Entonces, eso como tal es lo más importante de la primera línea de pensamiento, que es Estados Unidos. Después tenemos a los pensadores de Europa. Europa es un caso muy particular, es sumamente amplio el mundo de la comunicación en Europa. ¿Por qué? Porque viene desde la filosofía planteada por los griegos, por los romanos. Desde ahí ya se hablaba de lo que implica como un ser humano comunicarse con alguien más, pero como tal tiene una tendencia mucho más filosófica, sobre todo a partir del estudio de la lingüística de Ferdinando de Saussure. Esto es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y después, claro, tenemos las dos grandes guerras de Europa y después un gran influjo estructuralista, un gran influjo de pensadores que retoman lo que dijo Saussure y lo tratan de aplicar a las distintas materias que ellos son especialistas. Estoy hablando de lingüística, antropología, la misma filosofía obviamente. Estamos hablando de distintas ramas de la sociología como tal. Es decir, el estructuralismo es sumamente importante en Europa a lo largo de todo el siglo XX, a partir de lo que dice Saussure desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué? Básicamente porque aquí el lenguaje se plantea como aquello que nos da estructura a nuestro pensamiento. Y todos los estudios del lenguaje que profundiza las distintas variables que profundiza Saussure del lenguaje, es decir, cómo entenderlo como tal, cómo entenderlo en un contexto, cómo entenderlo como algo que es una convención social, determina la estructura que tenemos en otras ciencias. Es decir, la misma estructura del lenguaje la trato de aplicar a otras ciencias para comenzar a estructurar mi realidad y construir sobre de ella.
Esto ejerce obviamente muchísima influencia en Europa, hasta el día de hoy ejerce muchísima influencia, y tenemos que en Europa hay una contracorriente a los estudios funcionalistas prácticos que había determinado Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces Europa, como tiene esta tendencia mucho más antigua de filosofía, dicen no necesariamente vamos a seguir la línea de Estados Unidos, aquí vamos a hacerlo, vamos a tratar de entender qué significa la comunicación como seres humanos. No importa que no resolvamos un problema práctico, sino que vamos a tratar de entender la comunicación desde el punto de vista filosófico y entenderlo como nuestra parte fundamental humana. Entonces, eso es básicamente lo que retoman los autores europeos a lo largo de toda su corriente de pensamiento. Son sumamente críticos con el poder por lo mismo, son sumamente distintos a los primeros pensadores de Estados Unidos, porque lo que más les interesa es entender cómo es que las distintas formas de pensamiento en Europa coinciden o contrastan con aquello que se planteó en Estados Unidos desde el punto de vista comunicativo a principios del siglo XX. Entonces es un pensamiento completamente distinto, pero no por eso menos interesante que lo que tenemos en Estados Unidos. Después tenemos la corriente latinoamericana o iberoamericana en la comunicación, y aquí lo que importa es que Latinoamérica tiene un desarrollo muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad se empieza a industrializar fuertemente, sobre todo México. Tiene muchísima influencia cómo es que los medios eléctricos y electrónicos empiezan a penetrar en las sociedades latinoamericanas, y a partir de eso es que nace la comunicación como una ciencia, como un objeto de estudio en nuestra parte del continente. Entonces, aquí hay algo interesante, que es que los autores latinoamericanos generalmente prefieren utilizar a los autores europeos de la comunicación y no tanto a los estadounidenses, sobre todo a lo que dijo Marx en su momento, y sobre todo porque en Latinoamérica tenemos esta división de clases, esta desigualdad con mucho más claridad que lo que vemos en Estados Unidos o que incluso lo que vemos en Europa. Entonces, en Latinoamérica es sumamente importante Marx y todos los estudios de comunicación que se derivan de lo que dijo Marx, justamente por las enormes diferencias sociales que tenemos en nuestra región del mundo. A partir de eso es cómo se van a plantear los trabajos críticos a los medios de comunicación en nuestra área del continente, y sobre todo desde el punto de vista cultural. Cómo es que nuestra cultura, tan diferente a todas las demás, incide en el manejo de los medios de comunicación, y cómo es que se crean nuevas formas de comunicación, medios alternativos, que no tienen nada que ver con lo que se plantea en Europa o con lo que se plantea en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente de aquí es completamente distinta a la gente de esos dos otros grandes partes del mundo que he dicho. Entonces, en Latinoamérica básicamente se ve de forma distinta a los medios de comunicación, porque generalmente han sido parte del poder. Entonces los autores de Latinoamérica comprenden eso y critican muchísimo a los medios por esa razón, porque los han visto históricamente como una parte del poder y no como algo que está para ayudar o para entender mejor la realidad latinoamericana. Entonces, a partir de esa línea de pensamiento es cómo viene todo lo demás, toda la cuestión crítica que se da en nuestra parte del continente cuando estudiamos a la comunicación. Mi nombre es Eduardo Portas, nos vemos en otro video. Si quieren dejar un comentario, con mucho gusto lo pueden dejar acá abajo. Nos vemos a la siguiente.